Conectas Podcast. Nunca un campeonato mundial femenino de un deporte como el fútbol había tenido un éxito económico y una difusión tan amplia como el celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Las futbolistas demostraron su creciente dominio de una disciplina tradicionalmente reservada a los hombres y lograron despertar la pasión de millones alrededor del planeta. Pero aún falta mucho para que ellas superen los viejos estereotipos de género y logren ingresos semejantes al menos a los de sus contrapartes masculinos. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Terminó el Mundial Femenino de Fútbol en Australia y Nueva Zelanda y como las grandes fiestas deportivas nos ha dejado muchas emociones, comenzando con los récords de asistencia y audiencia, el increíble desempeño de las jugadoras, pero también aspectos negativos que no hay que minimizar. Sin pelos en la lengua, hoy hablamos de este tema con Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola, Mauricio. Hay mucha tela para cortar y trataremos de no dejar nada afuera. Además, me imagino que tú has estado muy pendiente de tu selección. Qué gran papel que han hecho las jugadoras colombianas. Valió la pena madrugar, ¿no? Bueno, por supuesto. Ver a esas muchachas jugando con esa técnica y con esa garra, pues emociona a cualquiera. Incluso a los que no son tan fanáticos del fútbol, como nuestro editor de contenidos Juan David Olmos, quien aceptó compartir con nosotros su sentimiento por la selección cafetera. Hola Juan David, cuéntanos, ¿cómo viviste este mes de Mundial y la llegada histórica de Colombia a los cuartos de final? Hola Mauricio, bueno, es cierto que yo no soy el más futbolero, aunque siempre me emociona ver los partidos de la tricolor. Y durante este Mundial Femenino estuve pegado a la pantalla. La verdad es que la emoción de ver esos partidos con un fútbol de tanta calidad, con jugadoras tan aguerridas, era total. Y lo más bonito, yo diría, es que fue un sentimiento compartido en Colombia. Fácilmente 70-80% de mis conocidos se despertaron muy temprano igualmente a ver el partido de la selección contra la selección de Inglaterra. Gracias Juan David y espero que ahora sí seas más hincha de la selección. A ensayar grito de gol, Juan David. Eso haremos. Saludos Fabiola, saludos Mauricio. Colombia tuvo una participación histórica que ha puesto en alto al fútbol latinoamericano. Así es, Mauricio. Y por eso quiero que escuchemos a Paula Daza, periodista deportiva de la cadena RCN de Colombia, quien estuvo siguiendo el paso a paso de la selección. Sin duda el tema de batir récords de audiencia, de ingreso en los estadios, del público, hablo de eso, pues ha sido de las noticias más maravillosas que nos ha entregado el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero como siempre, y creo que no es un aspecto a corregir, sino que siempre es un aspecto a superar, como lo ha hecho a lo largo de los años, el tema de la capacidad de los estadios, de que la gente siga creyendo en el fútbol femenino, de que sigan consumiendo fútbol femenino, que es lo más importante. Este mundial también sorprendió por la salida muy temprano de las grandes favoritas como Estados Unidos y Japón, por Marruecos que tumbó a una grande como Alemania, por la sorpresa que dio Australia la anfitriona o por el desempeño notable de los equipos africanos. Pero sin duda, Mauricio, la mayor sorpresa del torneo fue España, campeona por primera vez en su historia luego de vencer por la mínima diferencia en un infartante partido a Inglaterra. Jugadoras que son un verdadero ejemplo de fortaleza, pasión y que además tuvieron que superar varios problemas internos para llegar hasta ahí, pero con un proyecto que se viene trabajando desde las inferiores y, por lo que hemos visto hasta ahora, está dando resultados. Sin embargo, al hablar de fútbol no todo es festivo. También hay situaciones no tan gratas que debemos poner en el debate. Los prejuicios, el rechazo, el amedrentamiento, el acoso, la violencia machista, los salarios injustos. En fin, ¿cómo se vieron estos temas, Fabiola? ¿Hubo pronunciamientos durante el torneo? Sí, Mauricio, y es uno de los aspectos que más valoro de eventos como este, que no se hable solo de las cifras récord que sí son importantes. Por ejemplo, $570 millones de ingresos, 2.000 millones de personas conectadas o una asistencia en los estadios de casi 2 millones de espectadores. Estamos hablando de cifras impresionantes, pero más allá de estos datos, está bien considerar otros temas que a veces son dejados en segundo plano.
Al escuchar a la jugadora española Irene Paredes, me doy cuenta cuánto cuesta cumplir un sueño en un deporte que aún es predominantemente masculino. Bueno, la mayoría de las que estamos hoy aquí hemos crecido muchas veces pensando que no era nuestro lugar, ¿no? Que el fútbol era un lugar que no te pertenecía. Si sirve para que sepan que es posible, que este lugar también es nuestro, que se puede. Y lamentablemente también hubo un tema muy polémico y bastante viral con la selección española. Me refiero al caso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien besó sorpresivamente en la boca a la goleadora Jennifer Hermoso. Pero eso no fue lo peor, sino lo que dijo después. ¿Te refieres a lo que Rubiales consideró una disculpa? Para mí no fue una disculpa, no se puede calificar como una disculpa, pero mejor escuchamos a Rubiales. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? Y a esto se suman datos preocupantes sobre algo que ya no puede estar al margen del fútbol, y es el aspecto económico. ¿Qué tan grande es la brecha con los hombres? Hay mucho camino por avanzar, y te doy solo unos datos, Mauricio. La FIFA financia a cada selección nacional con un promedio de 1.5 millones de dólares al año, pero hay denuncias de que las federaciones nacionales desvían esos fondos. Es más, un reciente estudio de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales indica que el 29% de las deportistas consultadas dijeron no haber recibido ningún pago de sus selecciones nacionales por torneos de clasificación para la Copa Mundial. Muy grave. Ciertamente, Fabiola, muy grave, porque a pesar de que el auge del fútbol femenino es evidente, también las deudas pendientes en equidad. ¿Y cómo puede superarse esto? Hablé con Graciela Rebollo. Ella es entrenadora técnica del Liverpool FC de Uruguay y referente del fútbol en ese país. Ella considera clave el trabajo en divisiones inferiores, pero también que las mujeres sigan su propio camino en este deporte. Que hoy en día hay una brecha bastante importante entre instituciones que acompañan, entre instituciones que están apenas intentando hacerlo, e instituciones que realmente no les interesa. Tenemos de todo, pero una cosa que tenemos que sí tener claro, que el camino del fútbol femenino no tiene que transcurrir por el mismo recorrido que hizo el fútbol masculino. Entonces, haciendo esa mirada, tenemos los mismos derechos, entiendo lo de los mismos derechos, pero no pretendamos que de la noche a la mañana se hagan esas grandes inversiones que hoy en día se ven en el fútbol masculino. Y ahora, siendo un poquito abogada del diablo, digo, realmente es como si fuera una empresa. Si tenemos que buscar actores que inviertan en el fútbol femenino, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por lo que dice Rebollo, nada se logra de la noche a la mañana. Es un proceso, como en todo, ¿no? Sí, es un proceso, pero se ha logrado mucho hasta ahora, aunque falta demasiado aún. Al hacer este análisis, Mauricio, encontré el relato de un partido de fútbol de mujeres de los años 80 probablemente, en el que los comentaristas varones hacían referencias al peso y figura de las jugadoras. Y una frase se me quedó grabada. La única nota optimista es que cuando se casen, así dijeron ellos, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina. Pienso en esto y solo puedo decir que me alegra vivir en un tiempo en el que las mujeres están moldeando su futuro a su manera y a pesar de todo. Pues quiero confesarte algo, Fabiola. A mí ver a las futbolistas en acción de cualquier país me emociona hasta las lágrimas. Y con un mundial como el que terminó, pues ni hablar. Mil gracias, Fabiola, por acompañarnos en este episodio con este tema tan inspirador. Hasta la próxima, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.